Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a poner la gabardina y el sombrero porque nos convertimos literalmente en verdaderos detectives gramaticales. Vamos a ir directamente al grano. En esta sesión aprenderemos a decodificar paso a paso ese plano oculto que da forma a las oraciones en nuestro idioma. A ver, es verdad que a veces la sintaxis puede parecer un rompecabezas casi imposible a primera vista, pero está garantizado que con la lupa adecuada y prestando un poquito de atención a las pistas, todo cobra un sentido perfecto. Y esto se vuelve verdaderamente fascinante. Así que ¡vamos a ello! Para que nadie se pierda, esta es nuestra hoja de ruta. Arrancaremos con la base, las oraciones simples. Luego veremos los pasos exactos del análisis sintáctico y pasaremos a descubrir los complementos. Después daremos el salto a las oraciones compuestas para terminar viendo exactamente cómo se clasifican. Bien, comencemos por el principio. Sección 1. La base, o lo que es lo mismo, las oraciones simples. Aquí tenemos nuestra primera regla de oro. Una oración simple es, por pura definición, la que tiene un único verbo conjugado. Es así de fácil. Está formada por dos bloques fundamentales. El sujeto, que básicamente es quien realiza la acción, y el predicado, que es todo lo que estamos diciendo sobre ese sujeto. Tomemos un ejemplo superclásico. Mi gato come atún. Si nos preguntamos cuántas acciones hay ahí, la respuesta es evidente. Solo una. Come. Esa es nuestra huella dactilar principal en esta investigación. Un solo verbo conjugado en el predicado significa irremediablemente que estamos ante una oración simple. Pasemos a la sección 2, donde vamos a ver los pasos a seguir para hacer un buen análisis sintáctico sin perdernos en el intento. Como todo buen detective, necesitamos un método, un manual de supervivencia. Y el paso número 1 es absolutamente innegociable. Hay que localizar el verbo conjugado. El verbo es nuestro principal sospechoso, el núcleo que manda sobre toda la estructura. Una vez que lo tenemos acorralado, pasamos al paso 2, encontrar el sujeto. ¿Y cómo lo hacemos de forma que no falle nunca? Bueno, podemos preguntarle al verbo ¿quién? O mejor aún, usar el truco definitivo, cambiar el número del verbo. Si está en singular, lo pasamos a plural. Aquella parte de la oración que se vea obligada a cambiar para que la frase siga teniendo sentido, bingo, ese es nuestro sujeto. Finalmente, el paso 3 es identificar el predicado, que simplemente es el verbo junto con el resto de la información que dejamos fuera del sujeto. Pero, un momento. Hay que tener muchísimo cuidado porque en toda investigación también hay trampas, y la más común de todas es la temida perífrasis verbal. Imaginemos que nos encontramos con algo como acostumbra a dormir. A simple vista podríamos pensar, ajá, ahí veo un verbo conjugado y un infinitivo unidos por una preposición son dos verbos. Pues no, sintácticamente funcionan en bloque, como una única acción indivisible. Es súper importante no dejarse engañar contando este conjunto como dos verbos separados al clasificar la oración. En el fondo, sigue siendo el núcleo de una oración simple. Y con esto llegamos a la sección 3. Ahora nos toca descubrir los complementos que se esconden en el predicado. Durante este minucioso interrogatorio gramatical, siempre surge una gran duda que suele traer a todo el mundo de cabeza. ¿Cómo identificamos el complemento directo? Es una pieza vital para entender la frase, pero tiene la mala costumbre de camuflarse muy bien, así que vamos a necesitar aplicar unas pruebas bastante precisas para desenmascararlo y sacarlo a la luz. Para descubrirlo, vamos a someter al predicado a 3 pruebas infalibles. Primero intentaremos sustituir el fragmento sospechoso por los pronombres lo, la, los o las. Por ejemplo, si la frase es lleva un regalo, podemos decir lo lleva. Encaja a la perfección. Segundo, le hacemos la pregunta rápida, ¿qué? Al verbo, que lleva un regalo. Pero atención, porque el tercer paso es la prueba del algodón, la confirmación definitiva. Hay que pasar toda la oración a voz pasiva. Si ese elemento que consideramos el complemento directo se convierte mágicamente en el sujeto de la nueva frase pasiva, como en un regalo fue llevado, entonces habremos resuelto el misterio con total seguridad. Claro que el complemento directo no actúa solo. Hay otros perfiles fundamentales rondando la escena del crimen sintáctico. Tenemos el indirecto, que es muy fácil de reconocer si preguntamos ¿a quién? Y probamos a sustituirlo por le o les. Luego están los circunstanciales, que son fantásticos porque nos aportan el rico contexto de la acción, el cuándo, el dónde o el cómo. El predicativo es sumamente interesante porque complementa al verbo y, ojo, al mismo tiempo concuerda en género y número con el sujeto, como cuando decimos el portero terminó lesionado. Por otro lado, el atributo es absolutamente exclusivo de un grupito muy selecto de verbos copulativos, ser, estar y parecer. Y para terminar, el agente, que es el responsable de hacer el trabajo en las oraciones pasivas y que usualmente entra introducido por la preposición por. Vamos a complicar un poco las cosas, pero de forma lógica. Sección 4. El gran salto a las oraciones compuestas. Vamos a ver esta evolución claramente.
Por un lado, imaginemos la oración simple Elena baila lento. Aquí la historia es corta, hay un solo verbo conjugado que es baila. Pero ¿qué pasa si añadimos un poco más de acción? Nos queda una oración compuesta. Elena baila lento mientras Chris canta. Aquí, de repente, identificamos a dos sospechosos principales, baila y canta, unidos estratégicamente por la palabra mientras. Esto nos demuestra, sin lugar a dudas, que una oración compuesta no es más que una estructura gramatical mayor que contiene como mínimo dos verbos conjugados fusionando varias acciones en un solo mensaje. Y esto nos lleva directamente a nuestra quinta y última sección, la clasificación de estas oraciones compuestas. Al igual que las piezas de un puzzle, estas frases se conectan de maneras diferentes. Básicamente, esta clasificación se divide en tres grandes categorías, dependiendo exclusivamente de cómo se unan sus piezas. En primer lugar están las yuxtapuestas. Estas son muy independientes. Conviven una al lado de la otra sin usar palabras de enlace, solo se separan con signos de puntuación, como la coma o el punto y coma. Luego están las coordinadas, que actúan en igualdad de condiciones, como cómplices en el mismo nivel, usando conectores o nexos claros. Y por último, las subordinadas. Aquí se crea una relación jerárquica clara. Una oración depende vitalmente de la principal para poder existir. Vamos a detallar un momentito las coordenadas, porque los nexos que utilizan son literalmente el pegamento lógico de nuestro mensaje. Tenemos las copulativas, que indican una simple suma de elementos, usando palabras como y o ni. Las adversativas hacen justo lo contrario, expresan oposición y contraste a través de un pero o un sin embargo. Las disyuntivas nos obligan a elegir opciones excluyentes con o y u. Y finalmente las distributivas, que como su nombre indica, van alternando acciones con estructuras tipo ya hace esto, bien hace lo otro. En serio, saber reconocer estos pequeños conectores a simple vista nos va a ahorrar muchísimo tiempo en cualquier análisis. Ahora, el punto crucial al tratar las oraciones subordinadas es comprender su profunda dependencia. Carecen por completo de autonomía, actúan casi como, digamos, como parásitos gramaticales. Si extraemos una subordinada de su hábitat natural, pierde todo su valor y significado. Imaginemos encontrar un fragmento suelto que diga que su madre preparó flotando en un texto. Nos quedaríamos pensando, ¿de qué me estás hablando? Es imposible comprenderlo. Necesita estar firmemente anclada a una oración principal, como la niña comió el pastel, y de repente, ¡pum!, adquiere sentido y completa la imagen general de nuestra investigación. Bueno, pues así completamos nuestra progresión analítica de hoy, partiendo desde la acción más simple hasta las estructuras dependientes más elaboradas. Y para cerrar, dejemos esta pequeña reflexión en el aire. La próxima vez que nos llegue un simple mensaje de texto de un amigo o leamos un correo rápido del trabajo, ¿seremos capaces de activar esta nueva visión de detectives sintácticos y apreciar la increíble arquitectura de sujetos, complementos y nexos que está operando silenciosamente en segundo plano? Al final del día, entender la gramática no es un mero ejercicio académico, es poseer la llave maestra para comprender verdaderamente cómo estructuramos la información y cómo conectamos con el mundo. Muchísimas gracias por ser parte de esta explicación estructurada de nuestro idioma. Hasta la próxima investigación.